Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es una alegría poder comenzar este tercer conversatorio. Estamos con Natalia en nombre de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Vamos a encarar un tercer conversatorio después de dos anteriores que fueron realmente muy ricos. Estamos satisfechos por las ideas, las reflexiones que surgieron tanto de los panelistas que estuvieron en los dos anteriores como de los compañeros y las compañeras de las organizaciones. Así que, insisto, encaramos con muchas ganas este tercero. El primero fue trabajo con derechos, el segundo se refirió a la repoblación de la patria y en este caso los compañeros presentes van a trabajar el desarrollo de una demografía comunitaria, ¿no? Una demografía y un modo de conectar desde los elementos más clásicos y tradicionales como las rutas y los ferrocarriles hasta las nuevas avenidas tecnológicas. Recordando que la Argentina es el 8º país en extensión en el mundo y tiene, ¿no?, una geografía bastante endemoniada para ponerla en armonía. Así que Natalia presentará a estos compañeros, les contamos a los cuales les agradecemos. La dinámica: ustedes van a hacer sus exposiciones y después los compañeros y compañeras van a poder hacer preguntas que vamos a ir respondiendo. El primer eje es infraestructura y conectividad, desarrollar políticas que conecten el territorio, y nos van a estar acompañando Pablo Urquiza, Sergio Sacia y Gabriel Catopodis. Va a empezar esta exposición Pablo Urquiza, que es docente universitario y director nacional de Fomento y Desarrollo del Ente Nacional de Comunicaciones. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad Latinoamericana de las Periferias esta invitación, esta posibilidad de poder conversar con ustedes para poder plantear algunos diagnósticos, algunas políticas que estamos llevando adelante y básicamente cuáles son los desafíos que hoy enfrenta nuestra sociedad en materia de conectividad. En primer lugar, poder plantear desde dónde afirmamos nuestras convicciones en términos de lo que significa hoy el acceso a la conectividad como básicamente el derecho humano a la comunicación, un servicio de interés público, un bien público que hoy se encuentra en tensión y en discusión por este carácter, y también como un servicio público esencial y estratégico. Así lo pensamos, así lo concebimos, y también lo pensamos desde una dimensión que tiene que ver con nuestros valores, con nuestras convicciones. Lo pensamos en términos de caminar hacia una soberanía tecnológica que también acompañe nuestra independencia económica y que también se enmarque en procesos de inclusión social, que en este caso también es la inclusión digital. Y me proponía un viejo esquema de análisis que heredamos del magisterio social de la Iglesia en este planteo de ver, juzgar y actuar, que nos permite poder vislumbrar dónde estamos y hacia dónde queremos ir en materia de conectividad. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que la conectividad es una dimensión más de una sociedad que atraviesa un fuerte proceso de desigualdad, de fragmentación, de brechas que también se expresan en el acceso a la conectividad, a Internet, a las comunicaciones. Marcadas situaciones de injusticia que nos hacen ver que hay muchos compatriotas, muchas compatriotas que hoy no pueden acceder
a lo básico para poder vivir dignamente, donde también se suma esta necesidad de poder estar conectados, ¿no? Una situación que ya estaba planteada, pero que la pandemia puso en un contraste muy, muy drástico, y de un día para otro nuestra sociedad reclamó en todos los niveles el derecho a la conectividad. Y también lo vemos en el marco de una tensión de proyectos de sociedad, de imágenes de sociedad que enfrentan tensiones, porque hay un proyecto neoliberal que nos hace pensar que la salida es individual, que es a través del mérito, de los merecimientos, y estamos quienes pensamos que las salidas son colectivas, que la salida es caminar hacia una sociedad de iguales, que nos permita ir achicando esas brechas. ¿Y qué juzgamos? Que en el marco de las necesidades de conectividad que tiene nuestro país, hay, en primer lugar, un mosaico de actores y de situaciones que es preciso tener en cuenta, que es preciso analizar. Que hay desde grandes empresas a pequeñas cooperativas, a pequeñas pymes que se dedican al tema de la conectividad, que por otro lado hay comunidades que tienen muchas necesidades en materia de conectividad, que están aisladas de las redes de conectividad, no solo están aisladas de los grandes centros urbanos, sino que muchas veces por situaciones sociales, geográficas, económicas, están lejos de poder acceder a la conectividad. Está el Estado, que tiene un rol importante para nosotros, porque allí donde el mercado no llega porque la ecuación costo-beneficio no es rentable, es el Estado el que tiene que estar presente para achicar esa asimetría. Y después hay actores sociales que van incorporándose a la demanda de conectividad, los movimientos sociales, los pueblos originarios, las comunidades rurales, las pequeñas cooperativas que están brindando otro tipo de servicios y que piensan en poder desplegar servicios de conectividad. Hay cooperativas de agua, de energía, de servicios públicos en muchas de las ciudades y pueblos de nuestro país, que están dando el paso para poder intervenir en materia de conectividad. El Estado, a través del ENACOM, de ARSAT, que es nuestra empresa señera en materia de conectividad, tiene para nosotros un rol importante. Hay un marco normativo que de algún modo nos marca el norte, nos marca hacia dónde queremos como sociedad ir en materia de conectividad. Hay una ley, que es la Ley Argentina Digital. Hay un decreto del presidente Alberto Fernández, el decreto 690 del año pasado, que establece que la conectividad es un servicio público, es estratégico, y si bien es un servicio que se da en competencia, porque hay muchos prestadores privados, se establece ese carácter de servicio y de bien público para que sea el Estado el que pueda regular cómo de algún modo se distribuye este bien, que no es escaso en sí mismo, porque hay posibilidades y hay potencialidades, pero que sí hay decisiones que estratégicamente tiene que ser el Estado el que puede orientar hacia dónde poder desarrollar la infraestructura de conectividad. El Estado nacional, hay estados provinciales que tienen empresas, hay estados municipales que han generado instancias de organización que permite dar ese servicio. Creemos que contamos con ese plexo normativo. Lo que tenemos que fortalecer son las políticas públicas que nos permitan poder seguir llevando conectividad allí donde se necesita, que a veces tampoco es en localidades alejadas geográficamente. Muchas veces
hay lugares del conurbano bonaerense que todavía no tienen el acceso en términos de precio y calidad que nuestros compatriotas merecen. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es esta dimensión del actuar, del hacer que desde el Estado es el lugar desde donde estamos trabajando y desde donde concebimos la posibilidad de fortalecer las políticas públicas en materia de conectividad? Lo que hemos hecho es orientar y reorientar gran parte de los fondos que el Estado tiene disponibles en materia de conectividad en distintas dimensiones. En un primer plano, para fortalecer esa gran autopista de la comunicación que es la red federal de fibra óptica, que es una red del Estado, que es la red de ARSAT, es la red pública que tiene más de 35.000 kilómetros de fibra. La estamos extendiendo en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz. Estamos trabajando para multiplicar por 10 la capacidad que tiene la red federal, para llevarla de 10 gigabit a 100 gigabit, lo que va a permitir que en muchas de nuestras provincias, donde hay demanda, pero no hay capacidad de ofrecer el servicio, esto pueda llegar a todos los argentinos y argentinas. Estamos trabajando también en el otro extremo de esta realidad, poniendo en marcha ya desde hace casi un año un programa de conectividad para barrios populares, que son las villas y asentamientos que están en el registro del RENAVAP. Esto ya es una realidad donde llevamos invertido cerca de 1.000 millones de pesos en proyectos para más de 200 barrios que actualmente están siendo conectados, y tenemos otros 500 proyectos que están en análisis. Hemos podido ver cómo aquello que ni siquiera era una preocupación, porque si nos retrotraemos a hace un par de años, la conectividad para las villas y los asentamientos era algo que estaba fuera de la discusión pública, no había empresas dispuestas a invertir y no había un Estado que promoviera esa inversión. Hoy hay un Estado que promueve la inversión y hay empresas interesadas en poder desarrollar conectividad en los barrios del RENAVAP. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que logramos desmontar un prejuicio, que los pobres no tenían el derecho al acceso a la conectividad. Y también el prejuicio que tenían algunas empresas de poder llevar el servicio argumentando que no era rentable, que no era seguro. Desarrollamos una política que puso a disposición de las cooperativas, de las organizaciones sociales, también de las pequeñas y medianas empresas, fondos y presupuesto para desarrollar esta infraestructura, y hoy hay proyectos que se desarrollan. Entonces, evidentemente no era la situación social de las comunidades la que impedía llevar el servicio, sino que lo que no había, por un lado, una decisión política de invertir, y por otro lado, lograr un escenario para que también sea rentable para las cooperativas y para las pequeñas empresas, y obviamente que respondiera a la demanda de muchas familias que básicamente, en función de la situación educativa, de la situación laboral, reclamaban el derecho al acceso a la conectividad. En ese sentido, creemos que el desafío pasa por seguir promoviendo este tipo de iniciativas. Creo que hoy ya no se discute que la conectividad forma parte de la infraestructura básica que requieren nuestras comunidades rurales, nuestras comunidades de pueblos originarios, los barrios más empobrecidos de nuestro país. Creo que hoy es el agua, es la luz, pero también es el asfalto y también la conectividad, ¿no? Creo que hay que pensar que hoy, cuando se urbaniza un barrio, cuando cavamos para poner la conexión de agua, creo que también hay que poner el tritubo para poder poner la fibra óptica. Creo que hoy es algo, primero, que todos reconocemos que es un derecho y que todos también reclamamos que ese derecho pueda ser ejercido. Creemos que
fortalecer la conectividad del sistema público, de las escuelas, de las universidades, de todos los estamentos del Estado, de las instituciones de salud, de seguridad. Estamos trabajando también en un proyecto de conectividad de los parques industriales para mejorar la producción, el empleo. Y creo que también otro de los desafíos es poder achicar la brecha digital de género. Creemos que es una dimensión muy importante. Hay realmente desigualdades en el acceso entre hombres y mujeres también a los servicios de conectividad. La gran mayoría de las cooperativas, empresas, pymes, están conformadas por hombres, muy pocas dirigidas por mujeres. Estamos poniendo en marcha en los próximos meses un programa de formación junto con la Universidad Tecnológica Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social para formar en una primera etapa 3.000 instaladores de redes de fibra óptica, que va a ser un trayecto formativo corto para destinatarios del programa Potenciar Trabajo, y el Colegio de Ingenieros en Telecomunicaciones les va a brindar una credencial que certifique que son instaladores de fibra óptica. Es un paso también para formalizar un empleo que se viene haciendo de manera autodidacta y en base a la praxis cotidiana. Y creo que fundamentalmente pasa el desafío por seguir construyendo en materia de conectividad más acceso, más igualdad en el acceso. Hoy estamos acá con el compañero del gremio de ferroviarios. Hoy Internet es la conexión que fue en finales del siglo XIX, la conexión de nuestro país. Hoy la conectividad es la red que nos sirve para trabajar, para estudiar, para entretenernos, para cuidar nuestra salud. Es una red desordenada, desorganizada, no parte de Buenos Aires hacia las provincias, sino que tiene distintos entramados que creo que el Estado debiera ordenar para hacerla más equitativa y más justa. Y simplemente para cerrar, recuerdo una anécdota alguna vez con el querido padre Bachi que nos contaba que en la urbanización de su barrio, él decía que lo que más le llamaba la atención cuando una familia accedía a una casa con su patio, con su fondo, decía: la gente mira al cielo, ve grande y piensa en grande. Creo que la posibilidad de acceder hoy a Internet lo que va a permitir y lo que queremos que siga permitiendo es que los más pobres de nuestra patria, los más postergados, puedan pensar en grande, acceder a los bienes en igualdad y en justicia para poder tener una sociedad más igualitaria y que en materia de conectividad también podamos imaginarnos una sociedad con una brecha cada vez más pequeña. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, y le vamos a dar la palabra ahora a Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias a la universidad por la invitación. Gracias, obispo Carrara, por la invitación también. La verdad que voy a tomar una frase que dijo el obispo hace no mucho, que un Estado presente generará igualdad de oportunidades. Hoy la situación es difícil y todos lo sabemos. El gobierno nacional ha heredado una Argentina con desocupación, con desempleo, con un endeudamiento muy grande, sumado a lo que todos sabemos que generó y genera todavía la pandemia.
y que tenemos muchas problemáticas en ese sentido. Falta de empleo, como decía anteriormente, la inflación, que es una de las cosas que más nos atraviesa, la vivienda, la educación. Muchos problemas en los cuales hay que buscar la manera de colaborar desde cada uno de los que tenemos responsabilidades a ayudar al Estado Nacional cómo salimos de esto. Y una de las soluciones, interpreto yo, una de las soluciones coyunturales es justamente el transporte. Nosotros entendemos, donde también la vivienda, y lo hemos tratado en varias jornadas, en ese borrador de proyecto que hicimos, acá hay compañeros que han participado del Plan de Desarrollo Humano Integral, justamente se hablaba de repoblar la Argentina y donde el transporte y la optimización de los distintos modos de transporte es coyuntural y fundamental. Durante muchos años y en décadas precisas, el ferrocarril fue dilapidado. No hablemos si fue en desmedro de otro modo de transporte, lo que fuere. Yo creo que eso nos sirve también de experiencia para tomar las cosas que se hicieron bien, las cosas que no se hicieron bien y apuntar a lo que realmente necesita la Argentina en materia de, ya que hablamos de conectividad, de integración, de desarrollo, justamente el ferrocarril, que fue uno de los, o el modo de transporte que integró la Argentina, en donde muchos pueblos inclusive adoptaron el nombre de la estación, porque la estación el pueblo tomó el nombre de la estación justamente porque el tren llegó primero. A veces voy al interior del país y me dicen, ¿por qué el tren pasa por el medio de la ciudad? Y uno le dice, no, llegó el tren, estuvo la estación y después se formó el pueblo a la vera de la estación. Y creo que en esto hay que trabajar fuertemente. Uno tiene una responsabilidad y ahora doble. Quien les habla hace poco fue electo secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. Y una de las cosas en la cual nos focalizamos para lograr un punto de encuentro, porque siempre hay diferencias en los gobiernos, en las familias, en los sindicatos, siempre hay diferencias, era justamente hacia dónde, cuál debiera ser ese factor convocante que nos lleve a trabajar todos juntos, a pesar de las diferencias que podamos tener. Y justamente era la responsabilidad y un objetivo común. Y ese objetivo común es ponernos de acuerdo de que tenemos que debatir un proyecto integral de desarrollo del transporte que no haga competir, por ejemplo, lo que se habla siempre, el camión con el tren, o viceversa, sino que busquemos la complementación en ese sentido. Y la complementación con el puerto, con las vías navegables, con el sector aéreo. Y nos pusimos a trabajar en ese sentido. La verdad que en la Argentina yo no recuerdo que se haya hablado, que se hable de qué modelo de transporte integral necesita un territorio tan extenso como nuestro país. En donde los ferroviarios decimos el ferrocarril debe ser la columna vertebral de transporte. Lo es en los países desarrollados del mundo, ¿por qué no acá? Pero lógicamente sin olvidar cada uno de los otros modos de transporte, en donde una Argentina que está inmensamente poblada en el Gran Buenos Aires y en el Gran Rosario, digamos, y que seguramente si desarrollamos la integración del transporte podemos también repoblar la Argentina de otra manera, donde la necesidad de vivienda es primordial y la necesidad de empleo es primordial. Porque si apostamos fuertemente al desarrollo del transporte y a la articulación de los distintos modos, tenemos muchas bondades que podemos o beneficios que podemos lograr. La generación de empleo, la posibilidad de que se desarrollen las economías regionales, la posibilidad que se optimice la logística. Tanto se habla de la logística que aumenta el producto cuando llega a la góndola, que tiene una incidencia fuerte en las exportaciones. Ahora no se debate realmente sobre los problemas coyunturales
de los por qué. Y a través del por qué, el cómo hacemos para salir de esto y para, en beneficio de mejorar el transporte, de bajar esos costos, de aportar a la contaminación ambiental, que también hablamos y sabemos claramente que el ferrocarril es el modo de transporte menos contaminante, más seguro y más económico, hablando de costos. Tenemos la Argentina, uno de los países con más accidentes en las rutas. También se optimizaría o se achicaría esa brecha de accidentología en las rutas. Y lógicamente los costos que generaría, el bajo de costos que generaría esto. Esa es la propuesta que estamos trabajando con nuestros técnicos, con nuestros asesores, desde nuestra experiencia, que ya se lo hemos hecho conocer al Estado, al compañero Gabriel, estuvimos con distintos ministros, lógicamente con el de transporte, porque hay que poner en agenda qué modelo de transporte necesita la Argentina por todo lo que yo le decía anteriormente. Y transformarlo en políticas de Estado. Si nosotros no generamos políticas de Estado claras, nos pasa como nos pasó en los 90, que dijeron ramal que para, ramal que cierra, los trabajadores del ferrocarril pierde $1 millón por día o le hace perder al Estado $1 millón por día. Mucha de la sociedad compró ese discurso y lo tenemos que decir. Hoy ha cambiado la sociedad, uno lo percibe, uno que recorre todo el país, lo percibe, añora el ferrocarril. Pero para que no nos pase lo que nos pasó, porque no solo alcanza la fortaleza que puede tener un sindicato o varios sindicatos en la defensa de esos intereses, si uno transforma en políticas de Estado claras qué modelo de transporte necesita la Argentina, qué ferrocarril necesita la Argentina, podemos claramente traspasar los gobiernos y apostar al desarrollo que necesita el país. Claramente la necesidad de generación de empleo es imperiosa. Y ahí es donde juega también un rol preponderante la industria nacional. Se ha perdido por todo lo sintéticamente que fui, que lo conocen seguramente toda la sociedad, no solo lo que pasó en los 90, en la dictadura y empezando por el Plan Larkin, se ha perdido lo que es la industria nacional ferroviaria, hablando del ferrocarril. La locomotora justicialista que presentó Perón se fabricó en la Argentina. Fabricaban coches, vagones, locomotoras, y hoy muchas de las cosas las estamos importando, como así también elementos necesarios, porque hubo tanta desinversión durante varios años, durante muchos años, décadas. Nos pasó lo que nos pasó trágicamente, el accidente de Once. Nosotros dijimos cuando cerramos el Congreso de la CAT, en donde coincidimos todos los compañeros y las compañeras de los distintos sindicatos, vamos a trabajar, vamos a vincularnos con el Estado, vamos a llamar a todos los sectores, vamos a compenetrar al sector empresario, porque a este país lo ponemos de pies entre todos y las diferencias hay que dejarlas a un costado si creemos realmente un desarrollo integral de nuestra querida Argentina. En eso estábamos trabajando, ese es el compromiso. Yo sintéticamente quería expresarles esto, lógicamente quedar a disposición de las preguntas que sean necesarias, pero creo que más allá de las diferencias políticas o de miradas o de matices que tenemos las argentinas y los argentinos, tenemos que pensar en la Argentina y en los millones y millones de argentinos y argentinos que la están pasando realmente mal. Si todos del lugar que nos toca representar aportamos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y nuestro compromiso, seguramente aportaremos a poner de pie a nuestro querido país. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y ahora le damos la palabra a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá, compartir con Pablo, con Sergio, este encuentro de reflexión, de diálogo sobre, bueno, los desafíos que tiene seguramente la Argentina, que la Argentina viene teniendo y que se reafirman a la salida de esta pandemia, ¿no? Donde sin duda tenemos que volver a armar el país, tenemos que volver a juntar las piezas, los pedazos de esta nación y reconstruir y reparar mucho dolor, mucha angustia de la gente, pero también un sentido de país de mediano plazo, ¿no? Siempre estamos en esa tensión de la agenda de coyuntura, lo inmediato, lo que tenemos en el día a día y que son las preocupaciones cotidianas de la gente, pero al mismo tiempo, y quienes tenemos responsabilidades institucionales, la necesidad de poder levantar la mirada y construir una visión un poco más esperanzadora y fundamentalmente más de futuro de cómo sigue la Argentina, ¿no? De cómo sigue la Argentina después de esta pandemia, de cómo sigue esta Argentina más allá de las coyunturas políticas. El concepto de cómo integramos, cómo vinculamos, cómo repoblamos, cómo organizamos mejor el territorio argentino, el territorio de nuestro país es un gran tema, ¿no? Es un eje que tiene muchas aristas, muchas. Habla y refiere a la matriz de desarrollo de nuestro país, qué tipo de crecimiento, de qué manera imaginamos, qué cosas tenemos que conectar para que la Argentina crezca y se desarrolla. Y entonces la obra pública, la ruta, la línea férrea o la conectividad digital explican de alguna manera eso, qué tipo de desarrollo estamos imaginando hacia adelante. Hay una intencionalidad claramente al momento de decidir, de priorizar, de afectar un recurso en cualquiera de los niveles que tanto Pablo, Sergio o ahora yo me tocan describir. Por otro lado, hace referencia a la redistribución de oportunidades. Todos nos consta que esta es una Argentina desigual por muchísimos desbalanceos, por muchísimos desajustes, por muchísimas situaciones, pero particularmente, y en una que se ve fácil, clara, es en la distribución del uso del suelo, en la posibilidad de que ese suelo y ese territorio se distribuya, vincule y apalanque más oportunidades territoriales para todos los argentinos. Entonces, el primer concepto es el de la matriz de desarrollo, el segundo concepto es el de las oportunidades, la de traer oportunidades cada vez que llega una línea férrea, cada vez que llega una inversión o una intervención de conectividad digital, cada vez que llega una ruta o un camino, estamos moviendo el tablero y estamos trayendo y abriendo oportunidades donde no las había. Entonces me parece que ese eje, el de las oportunidades, es claro. Y la tercera dimensión me parece que tiene que ver con la posibilidad de pensar, como bien decía también Sergio, en un plan, en una política de mediano y largo plazo, ¿no? En una política y en un plan que permitan proyectar. Me parece que la palabra proyectar es algo que después de la pandemia también merece y amerita alguna reflexión o algún acento, ¿no? Proyectar lo personal, volver a proyectar lo personal, la vida personal, volver a proyectar la vida familiar, la vida comunitaria y también la vida de país, ¿no? Poder mirar un poco más lejos. Y además el plan, además de proyectar, me parece que permite consolidar acuerdos. Es como un tinglado donde sacamos el Consejo Económico y Social del salón
blanco de la Casa Rosada para una escena de protocolo y lo ponemos en un terreno de acuerdos, de tensiones, de discusiones y de más acuerdos. Y entonces me parece que poder consolidar esa idea, por lo menos me parece que para mí es interesante. En el caso del Estado y del Ministerio de Obra Pública que me toca a mí conducir, el gran desafío es cómo revitalizamos, robustecemos el sistema vial en la Argentina, ¿no? Yo no tengo los trenes, los tiene el Ministerio de Transporte, pero por supuesto que trabajamos coordinadamente Ministerio de Transporte y Ministerio de Obra Pública para que el sistema vial y el sistema ferroviario puedan volver a revitalizarse, podamos volver a recuperar esa idea de planificación. En el caso de las rutas, son 40.000 kilómetros que son de registro federal o de jurisdicción federal y 600.000 kilómetros que son de escala provinciales. Hoy el Ministerio está llevando adelante unas 300 obras en rutas dentro de las 2.600 que estamos ejecutando y que permiten distintos niveles de intervención. Grandes autopistas que sin duda conectan centros urbanos o vinculan economías y desarrollos productivos con los puertos, rutas provinciales que integran y conectan las economías regionales y que le dan además a cada provincia su propia movilidad y su propia dinámica, y después rutas rurales, caminos rurales que también son muy necesarios para el desarrollo productivo. Hay entonces allí, de la mano de la matriz de desarrollo, de la mano de las oportunidades y de la mano de un plan de infraestructura vial, ferroviario para la Argentina, de integración que permita repoblar, que permita reorganizar la ocupación del territorio. Sin duda que hay algo que lo cruza todo eso, que es cerrar las brechas y achicar el sentido de desigualdad que tiene la Argentina. Y creo que eso se encara también de la mano de redes, se encara con las redes de conectividad que bien describía Pablo y que son hoy una prioridad en la agenda cotidiana de cualquier familia y de cualquier ciudadano. Las redes que tienen que ver con la calidad de vida, las redes de agua y de saneamiento, que 20 millones de argentinos que no tienen cloaca lo tengan y que 8 millones de argentinos que no tienen agua puedan tener agua potable. Eso también son redes que integran, que incluyen, que por supuesto dan calidad de vida. Y las redes viales, ¿no? Las redes que, como yo decía, conectan y desarrollan el sistema vial en la Argentina. Tres ejemplos muy concretos para ser muy práctico de intervenciones que de alguna manera nos pueden ayudar a pensar para adelante. Por un lado, los corredores bioceánicos. La Argentina tiene un sistema vial diseñado hace más de un siglo que tuvo claramente un diseño concéntrico al puerto, que estuvo diseñado y pensado por un Estado centralista. Bueno, eso hay que rediscutirlo. Hay que rediscutirlo con nuevos puertos, hay que rediscutirlo con otra matriz, hay que rediscutirlo con un sentido más federal, hay que rediscutirlo con un sentido de rutas y de líneas férreas que puedan cruzar horizontalmente, que puedan ir construyendo anillos. Y entonces me parece que allí tres ejemplos muy concretos de cómo esa reflexión, esa discusión tiene que ir tomando cuerpo para que no quede en abstracto, y para que no quede en una frase hecha. Por un lado, los corredores bioceánicos, la posibilidad de que la Argentina pueda desarrollar y consolidar corredores de este a oeste en el norte, en el centro y en el sur de la Argentina. Se está trabajando en ese sentido y se está desarrollando obras que permitan que esos tres corredores puedan desarrollar matrices de desarrollo productivas en cada una de las regiones grandes que tiene nuestro país. Un segundo proyecto que
que estamos elaborando con Vialidad Nacional, que es la Ruta 50. No existe la Ruta 50, no hay tal Ruta 50, pero le hemos puesto un nombre a una ruta que tiene que arrancar allá en el norte de la Argentina y que tiene que terminar en el sur de nuestro país y que tiene que cruzar verticalmente el país y que tiene que también ayudar a conectar y a romper este sentido este sentido radial que tiene el sistema vial en la Argentina. Y estamos en ese proceso de ir construyendo por tramos una nueva ruta nacional en nuestro país. Es simbólico, no sabemos si lo vamos a ver nosotros, pero es también un poco disparador para poner en debate de qué manera, qué tipo de desarrollo, qué cosas nosotros creemos tenemos que integrar en la Argentina hacia adelante. Y lo tercero, cortito, la posibilidad de seguir construyendo anillos que permitan que los aglomerados puedan ir corriendo sus límites. Los grandes conglomerados de la Argentina, el Gran Buenos Aires, estuvieron marcados primero por la General Paz, después estuvieron marcados por una segunda autovía muy importante, que hoy ya es una avenida urbana, que no se puede casi transitar, que es la Ruta 4, el Camino de Cintura. Después vino la Ruta 6, que es un tercer anillo, y ahora estamos construyendo la Presidente Perón, que son 80 kilómetros, 12 municipios, y que toman a todos los municipios, a estos 12 municipios, desde Merlo hasta La Plata, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Brown, Loma, de por atrás. La Presidente Perón agarra a los municipios de por atrás, ya no por adelante, que sería el Camino de Cintura o, en algún caso, la General Paz. Bueno, esta obra se está ejecutando, estamos inaugurando distintos tramos, está en plena ejecución. Es una obra que, como muchas obras viales en la Argentina, tiene 30 o 40 años, con lo cual también hay un sentido de sacar estos proyectos de una lista de frustraciones que tiene también la Argentina, ¿no? De obras que se proyectaron hace 30 o 40 años, que tuvieron distintos momentos muy espasmódicos de inicio y de paralización y de suspensión o de interrupción. Bueno, poder también poner en clave, terminar todas las obras que están empezadas en la Argentina, que están iniciadas, que están proyectadas, poder terminar obra pública en la Argentina. Bueno, la Presidente Perón es un ejemplo de un cuarto anillo que va corriendo los límites del conurbano bonaerense. Va generando más desarrollo, le va dando otro valor al suelo, va generando otro tipo de oportunidades y tiene que, de la mano de la Presidente Perón, pensarse cómo va a transitar la gente por esa autopista. Y que no es solamente en auto, tiene que ser en auto, tiene que ser en transporte público, tiene que permitir que la gente pueda utilizar esa infraestructura y que no solamente la utilice esa infraestructura aquel que tiene auto para movilizarse. Y por supuesto que está coordinado y tiene que estar coordinado con el sistema de electrificación que viene desarrollando el gobierno en distintas líneas férreas, porque Sergio lo sabe mejor que nosotros. Una vez que llega una autopista, una vez que llega una estación y un tren eléctrico a una localidad, se produce un antes y un después en esa realidad social y demográfica. Bueno, y eso es lo que tenemos que ir planificando. Son rutas son autopistas, son obras viales que, como dijimos al comienzo, y con esto termino, hablan de una matriz de desarrollo, hablan de pensar y planificar el territorio, hablan de generar oportunidades donde no las hay, y habla también de una intencionalidad. Hablan también de una intencionalidad. Cuando se hizo la Richieri en la Argentina, cuando el gobierno del general Perón, con Pistarini, ministro de Obra Pública, hizo la Richieri, hizo algo mucho más importante que una red vial. Hizo una autopista enorme que hoy la estamos utilizando, la pensaron y la hicieron hace, muchas décadas. Pero esa obra significaba, por un lado, modernidad. Era el auto y la clase media, era el aeropuerto y la gente que iba a ver cómo salían los aviones.
era desarrollo y matriz de desarrollo para todo ese entorno, para todo ese corredor que no tenía uso, que era claramente tierra fiscal y en desuso, ¿no? Sin uso. Y hubo también alrededor de esa obra una intencionalidad que fue la de la masividad. El peronismo pensó esa obra y esa ruta y ese enclave y esa intervención en clave de masividad, de universalidad, de sectores populares, y entonces construyó las piletas y construyó planes de vivienda y construyó y generó espacio verde y espacio público alrededor de esa autopista, pero grandes espacios verdes, grandes parques para que la gente disfrute. Bueno, pongo este ejemplo y traigo ese ejemplo porque me parece que sintetiza un Estado que supo ver, que supo planificar, que supo anticiparse, un Estado que entendió que en una intervención, en cualquier intervención, uno está explicando y está diciendo, está leyendo qué claves quiere tocar, qué fibras quiere tocar, qué aguja quiere tocar en ese movimiento y a quién quiere beneficiar, qué intencionalidad hay detrás de esa inversión. Y porque además me parece que generó esa obra y cada obra tiene que tener también ese sentido, bueno, la posibilidad de poder generar mayor equidad, mayor integración, mayor democratización de el uso y la administración, el aprovechamiento de los recursos que tiene el país, ¿no? De cómo vamos organizando el territorio, de cómo vamos cerrando esas brechas. Me parece que bueno, por ahí algo de todo esto es lo que nosotros venimos reflexionando, solo con la intención de seguir convocándonos con distintos actores que nos ayuden a pensar cuál es la clave de desarrollo para la Argentina. Tenemos en claro que la gente comprende lo que tiene a la distancia de un brazo extendido, ¿no? De lo que se puede ver y de lo que se puede tocar. Nosotros tenemos en claro eso. Tenemos en claro que la gente está muy agotada, muy cansada, apretando los dientes, y que solamente va a creer en lo que ve y lo que toca. Y que se está preguntando cómo se remonta esto, cómo se sale, cómo levanto cabeza. Yo, mi familia y parte de mi comunidad. Pero en el círculo más inmediato, no en un sentido abstracto, ¿no? El futuro de la Argentina para nuestra gente y para nuestro pueblo no es el futuro de la Argentina en abstracto. Es el futuro de sentir que tus pibes pueden vivir mejor, que el lugar en donde vivís va a tener agua, cloaca y pavimento, y que vas a poder volver a tener una vida un poco más tranquila después de tanto agite, y que vas a poder sumar una pieza a tu pequeña casita que pudiste hacer con mucho esfuerzo, o mejorar algo de las condiciones de habitabilidad. Bueno, ese es el futuro para la gente en lo inmediato. Nosotros creemos que hay que ir cosiendo todo eso, creemos que la pandemia es una buena oportunidad para repensar y para volver a juntar los pedazos de este país de una manera más igualitaria y más justa, y creemos que el Estado tiene un rol determinante en este momento de reparación y de reconstrucción de la Argentina. Como hemos hecho en los conversatorios anteriores, tenemos unos compañeros y compañeras que nos acompañan, que tienen ganas de reflexionar, de preguntar, de compartir con ustedes preguntas o reflexiones. Les damos la palabra. Yo soy Sandra de San Martín. Me dejan pensando banda, ¿no? Porque yo soy un híbrido. En algún momento vi trabajar a mis viejos, todo, y me refundé en el área de Reconquista. Con el compañero Gabriel sabe que a veces tenemos algún encontronazo por la economía popular, pero él escucha. Cuando era intendente, ahora es ministro. Entonces,
Y me deja pensando justamente en el sector que represento, porque me tocó reconstruirme después de a los 40 años y tener que, con los compas, entender en qué lugar del mapa quedé. Y esto de la conectividad tiene que ver mucho con nosotros en dónde estamos. Yo le digo que estamos en la dimensión descosida nosotros. Y no por victimizarnos ni nada por el estilo, porque la verdad que la pandemia desnudó esta desigualdad con la conectividad por nuestros pibes, porque nosotros no trabajamos con internet, nosotros trabajamos con pico y pala. Nosotros vendemos en la calle, las unidades productivas son artesanales. Nuestros pibes sentimos la pandemia, la desigualdad en la pandemia, justamente porque había que conectarse en el teléfono o en lo que tuvieras, no teníamos los aparatos suficientes, ni la señal, ni la red, ni nada. Y pienso siempre no sé dónde una vez leí que las clases, como algunos utilizan trabajan con el internet, otros utilizan el internet, y nosotros solo para el Facebook, el Facebook. Estamos ahí y por ahí nos entretenemos con algún jueguito y para que nos formateen el coco, ¿no? Porque es una forma fácil también. Pero ya me estoy yendo por otro lado. Por otro lado, pienso en los trenes. ¿Y cómo usamos los trenes los de la economía popular? Y viajamos, la verdad que a veces viajamos. No siempre, pero muchos viajamos, pero no trabajo formal. Justamente nos trasladamos y muchos de nuestros compas son los que venden en el tren, en los costados de las estaciones. Y es como el Estado tiene la mirada hacia los que venden al costado, al tren. Y no tengo nada que decir de los compañeros ferroviarios, porque nosotros estamos hay un centro cultural que pensaba en esa obra faraónica que Miranda y Perón la compraron con papelitos, que embromaron a los ingleses, que jamás lo van a perdonar, porque Perón dijo no tenemos plata, ¿y cómo vamos a comprarla? Con papelitos la compramos. Y faraónica, esos edificios que son indestructibles, que realmente hablan de que si bien lo hicieron los ingleses, cómo se quedaron con las 26.000 propiedades, cómo pudieron bancar eso y salió todo de los fondos, ¿no? Y eso... en el pensamiento mágico de una generación que era qué lindo que es viajar en tren y no solo ir a trabajar, ¿no? Y que los viajes y recuperar eso como además pensándolo hoy como una forma de abaratar costos. Y pensaba también en los astilleros Río Santiago. Se me viene todo a la cabeza porque digo, y en el IAPI y en la Junta Nacional de Grano y mi papá que era portuario, y cómo se desvaneció todo con el neoliberalismo, cómo se hizo pelota todo, cómo los trenes pasaron, si se quiere, solamente a transportar gente de aquí para allá, pero no con su función, que para mí era, y no creo que lo diga, me equivoque, si hacia que vos... Los pueblos se murieron cuando se cerró el ferrocarril, muchos pueblos en el interior. Inclusive, nada, era un generador de laburo, porque generaba otras cosas y motivaba. Eso se perdió. Y después pienso en la conectividad de las rutas. Digo, si no tenemos auto. Entonces digo, bueno, o sea, como dijiste vos, Gabriel, que el micro pase o que sea más rápido, y el derecho a la tierra. Y digo, ¿y qué tierra? Si no tenemos tierra. ¿Y cómo desconcentrarse el conurbano? ¿Cómo hacer si estamos ahí? Vos viste, San Martín. No hay más tierra en San Martín. Están los vacíos urbanos, que son las fábricas vacías, desocupadas. Algunas tomadas y otras no. Hay mucho vacío urbano en San Martín. Y cuando junto todo eso, la pregunta es la siguiente, o dos preguntas, no eso no se acuerdan porque ustedes son jóvenes, pero ¿cómo está pensado a veces? Porque siempre me pregunto, porque somos como, ¿viste que el mundo está pensado para los derechos? Bueno, nosotros en la economía popular somos zurdos, no hay nada para los zurdos. Entonces, pero lo digo en el buen sentido, nada político, sino que está pensado todo para los derechos. ¿Qué se piensa hacia eso? Porque sin una ley de medios que regule inclusive la forma de los monopolios, como eso, ¿cómo nosotros vamos a tener acceso si sabes que tenemos internet trucho y nos cobran banda de guita por ahí? Y mala, y la conexión es mala en los barrios. Después en el tren, bueno, no, eso no tengo que decir nada más que a veces te levanta la cana, se lo llevan, decomisan la mercadería, pero eso vos no tenés nada que ver. Eso es una cosa y los compas por ahí suelen ser inclusive contemplativos, los de la Unión Ferroviaria, compañeros del ferrocarril bastante con nosotros. Y después digo, ¿cómo vamos a descomprimir del conurbano si no tenemos laburo, si estamos como en guetos en los asentamientos, ¿no? Y después me pregunto eso, no sabemos ni poner una semilla. ¿Cómo volvemos? ¿Viste eso de volver a la tierra? Digo, no sabemos nada de eso. Solo sabemos vivir en esta urbe.
en el conurbano profundo. Y les pregunto a ustedes, porque estuvo muy buena y es esperanzador todo lo que dicen, pero ¿cómo hacemos con eso? Esa es la pregunta. No sé si entendió, me mezclé todo un poquito, pero bueno. Ahí se la. Gracias. Una sencilla pregunta para, para empezar a que piensen. No, que la conteste alguno. Que la conteste alguno, así peloteamos un poco. No, claramente, no sé. ¿Eso? Sí, claro. Sí, claro. Claramente. A vos te trató bien. A mí me trató bien. Los compañeros son solidarios. Y las compañeras. No, claramente es una realidad que se vive, y no solo vos, sino gran parte de la sociedad, y es el desafío que tiene el Estado, y en el cual nosotros, como les decía anteriormente, que tenemos responsabilidades, tenemos que tratar de generar la idea de ver de qué manera colaboramos y contribuimos a eso. Tierra, es cierto que no hay en algunos sectores, hay mucho en otros sectores. Y yo hablaba, y pongo un ejemplo claro para responder rápidamente, yo hablaba de reconstruir la industria nacional ferroviaria. Y puedo decir que en María Juana de la provincia de Santa Fe genera y fabrica coches, vagones carboníferos con 150 trabajadores que han hecho muy poco porque la demanda fue poca, a un valor, costo idéntico al que se compra de afuera, y que es con 100% mano de obra argentina y 78% de componente nacional. O sea que también le da trabajo a distintas metalmecánicas o lo que fuere. Y si eso lo triplicamos en 3 turnos y fabricamos coches, seguramente tenemos mucho más posibilidades de generar más empleo, que va a ser ya una demanda, ya no solo para María Juana, sino para gente que pueda volverse a María Juana y que hoy seguramente está acá en algún barrio. Yo creo que esa es la manera de trabajar en conjunto. Este gobierno lo ha entendido. Este gobierno está invirtiendo en materia ferroviaria. Pero ¿saben lo que pasa con el ferrocarril? Como hay tanto inversión que hay que hacer, y como los periodos de gobierno son tan cortos, entonces todos quieren la mayoría. Este gobierno lo está haciendo en pandemia y en lugares donde no se ve. Ahora, la sábana era corta con el gobierno anterior, no hicieron nada en ferrocarril, casi nada. A 2.000 metros, a 1.000 metros estaban todos los cambios de vía y señalamiento, todos mal. Ahora, lo que se veía, y se ve la estación, y en los lugares donde hace falta inversiones, muchas veces la vía pasa por el campo y no lo podés mostrar políticamente. Entonces, por eso es la política de Estado que hay que hacer. Y si nosotros apuntamos a eso, seguramente vamos a repoblar la Argentina, tirando solamente un ejemplo muy chiquitito, ¿no? Buenas, soy Max de Hogar de Cristo. Concuerdo plenamente en la necesidad de planificar el territorio, definiendo una matriz de desarrollo. Y ahí tomando un poco las palabras de Sacia, y transformarlo en políticas públicas de Estado, ¿no? Ahí identificaba quizá 4 o 5 dificultades que las fueron mencionando en sus exposiciones: los periodos cortos de gobierno, el cortoplacismo que en general nos atraviesa, la dificultad para dialogar con todos los actores involucrados y la dificultad para generar diálogos entre partidos políticos, o entre, al menos hoy, lo que se estaría conformando como los 2 grandes frentes de partidos políticos. Y por último, la fragmentación estatal. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el ámbito? Si es que ese ámbito existe hoy, en el caso que exista, ¿cómo habría que fortalecerlo? En el caso que no exista, ¿cómo se imaginan que habría que crearlo para generar estos debates que se transformen en decisiones, o sea, de ámbito de toma de decisiones concretas y posteriormente de ejecución, para que no sea que esto pasa quizá por únicamente como pensamiento individual de distintos funcionarios o gobiernos, que sea algo que pueda trascendernos. No, me parece que en general es el gran desafío, ¿no? de la política. ¿Qué capacidad tiene la política de construir futuro, de poner el tiempo presente en perspectiva?
¿La tiene o no la tiene? Y creo que lo que nos puede dar confianza para esa tarea a los actores sociales que están en el territorio, a los que nos toca circunstancialmente hoy estar en alguna función, pero que estamos todo el tiempo todos cruzados por la misma realidad y trabajando en los mismos barrios, es cómo podemos ir delineando una hoja de ruta que sea tangible, concreta, que permita que genere confianza y una representación. La gente tiene una claridad básica, siempre. Nuestro pueblo tiene una claridad básica y sabe qué es lo que le mueve la aguja y le cambia y le da un punto de apoyo o un buen piso para pararse y para apalancarse, y lo que es ruido, y lo que es barullo, y lo que es... la gente en eso tiene muy en claro dónde realmente el Estado interviene y le cambia ese entorno y le mueve ese entorno. Y me parece que siempre el desafío vuelve a ser cómo construimos barrios, cómo construimos comunidad donde no la hay, y cómo la obra pública y las distintas intervenciones son obras físicas, porque son obras físicas, pero que van atando y van generando un sentido de pertenencia, ¿no? Me parece que eso es que labura mucho todo eso que va en línea con la autoestima que necesitamos, ¿no? Con la autoestima, ¿no? Frente a un mensaje donde parece que todo es lo mismo, que nada funciona, que estamos peor, que no hay esperanza. Bueno, la verdad que nosotros tenemos que poder recrear desde la política y desde el Estado un sentido de certidumbre. Tienen que ser muy ciertas las cosas. No sé, en mi caso particular es cómo logramos que las redes de agua y de saneamiento vayan al ritmo que tienen que ir para que todos los años podamos, pero no porque me toque a mí circunstancialmente, le tocó al que estaba antes y era de otro color político y le tocará a otro que venga más adelante, pero que podamos nosotros proponernos a una inversión sostenida en el tiempo, que esa cobertura, que esa red, que esa intervención se pueda saldar. Y ahí ya tenemos como un gran frente. Y otro tanto con la vivienda, y otro tanto con los equipamientos, y otro tanto. Y me parece que necesitamos siempre reconstruir un Estado cercano y confiable. Cuando el Estado está cerca y cuando es confiable, me parece que moviliza, que organiza, que construye. Y cuando eso no está y es espasmódico, que es lo que ocurre muchas veces, por supuesto que genera mucho más desencuentro, ¿no? Mucha más frustración. Yo agrego una cosita tratando de entender una de las partes de tu pregunta. Creo que hace falta, y el gobierno lo está intentando trabajar, bueno, después pasó la pandemia, pero yo creo que hace falta un gran pacto social en la Argentina, que esté superador así los ferrocarriles funcionan, así las rutas, y la conectividad o algo de eso. La crítica es muy fácil, criticar uno al otro, el gobierno que está de turno, la oposición critica, acá que hay que hacer un pacto social muy grande en donde tenemos que estar todos los actores, desde la política, desde el sector empresario, desde el sector de la representación de los trabajadores, del sector de la economía popular, etcétera, y ahí trazar los ejes centrales de qué es lo que necesita la Argentina para salir de esta situación, haciendo un análisis y una fotografía real de cómo estamos. Y creo que eso es lo que falta y es coyuntural en la Argentina. Un gran pacto de la Moncloa, digamos, pongámosle otro nombre, hace falta en la Argentina. Sincerarnos, dejar de lado un montón de cosas y decir, bueno, ¿queremos contribuir a esto? Hagámoslo.
Algunos quedaron afuera, que se queden afuera. Ahora, si conseguimos que la mayoría de la representación de todos los actores que tienen responsabilidades desde los distintos aspectos y actividades, poder confluir en un debate de eso, pero no solo en una reunión, que se consolide en un eje y una agenda programática, y seguramente daremos un paso trascendental a lo que necesitamos hoy, ¿no? ¿Puedo decir algo? Ponemos una cooperativa, soy de la cooperativa Patricia Saldarriaga, que ponemos desde el 2016 en San Martín. Carcoa pusimos 1.500 conexiones intradomiciliarias con el agua, segura y potable, con Naciones Unidas. Y el Ministerio del Interior, que era con el macrismo. Gabriel era intendente en ese tiempo. Ahora estamos en Hidalgo. Y algo que nos pasa y que va atado a lo que decía Gabriel, que la credibilidad, la confianza, ¿no? Porque nos ha pasado que cada vez que iniciamos en un territorio nuevo, el vecindario dice, ya están mintiendo. Ya están mintiendo. La pequeña obra pública de pico y pala, que no es por ahí de tan, no diría que es tan costosa, pero sí alto impacto en el territorio y más en las barriadas, a nosotros nos permite después, ya se desarrollan solo las etapas, vienen a anotarse solo, pero cuando iniciamos nos cuesta un montón. Yo creo que es una creencia por ahí, capaz que tengamos poco tiempo, pero no para el 2023, que si el Estado logra enderezar las políticas y realmente son concretas, tangibles, como eso de lo toco, lo veo, por lo menos, vamos a tener una oportunidad y que no llegue la pandemia, ¿no? Macrista. Pero eso pasa en pequeña escala, obvio, en los nadie, acá abajito, donde todo corre, viste, más o menos, pero es eso, el vecindario no te cree, hasta que no ven el primer tanque, o unos cuantos tanques plantados y que abren la canilla. Cuando abren la canilla, empiezan, no, ya vienen, ya terminamos uno, vienen y ya se anotan para el tercero. Eso pasa. Ahora, yo no sé si eso va a ser un disparador, pero creo que capaz tenemos oportunidad de corregir varias políticas hacia el sector, y yo no hablo ya de la economía popular, hablo del pueblo en general. Tal vez tengamos oportunidad, pero y comunicar mejor, compa, yo le digo eso, porque creo que no se comunica. Parte, a veces siempre lo discuto, inclusive de las organizaciones, no mostramos y no comunicamos las cosas que hacemos. El enemigo siempre te avanza ahí, no hacemos nada para ellos, ¿no? Y esto, el de creer, ¿no? Tenemos que reconstruirnos como seres humanos, mejores seres humanos. Mientras estemos en la disputa, y yo creo que tenemos que dar un claro ejemplo desde el frente de todos. Porque mientras hagamos, digo así porque esta cuestión política, me atrevo a decir esto, es reconstruir los vínculos con solidaridad y generosidad, sin mezquindades. ¿Y qué pasa? Eso en la palabra queda muy bien, pero después en la realidad a veces no se plasma, ¿no? Es responsabilidad, yo creo, de todos los dirigentes. Y muchas gracias por esto, y la verdad, les tocó una etapa muy dura a todos ustedes, a todos los que están en algún puesto institucional. No crea que somos desagradecidos. A veces estamos en un banco y me acuerdo ayer, porque te dan la asignación, la UH con la alimentar está mal, y si no te la dan también está mal, y estamos en esa etapa de descreimiento. Es difícil, no solo en la clase media, sino también en las clases populares. Yo no sé cómo se arregla eso, pero piénsense algo. No, una duda que tengo mientras te escuchaba, Pablo, porque es cierto que, bueno, todos los otros problemas son los problemas que veníamos afrontando las organizaciones sociales desde que existimos, pero creo que el de la conectividad fue un problema que, sobre todo para los barrios populares, explotó ahora. Es decir, quizá uno lo diagnosticaba como un problema, cómo garantizamos el acceso, pero nunca se vio la necesidad tan urgente de resolverlo. Y por lo que decís y por lo que conozco, sé que están trabajando y planificando en la conectividad de los barrios populares. Y ahí es donde uno es medio ignorante en por ahí los problemas que se encuentran para entender, digamos, los tiempos de ese proceso. Porque, qué sé yo, cuando nosotros pensábamos en la integración de los barrios populares, uno decía, bueno, hay que presupuestar cuánto caño necesita, cuánto cable. Después, cuando esa política había que llevarla adelante, había un montón de cosas atrás, era hasta dónde llegaba el troncal de agua, hasta dónde llegaba el troncal de la cloaca, hasta dónde... Y uno descubría ahí que lo que creía que era una solución, digamos, medio inmediata, tenía un montón de procesos en un estado donde también, porque lo que hay que reconocer es eso, es las últimas décadas, o sea, de los 90 hasta acá, lo que ha pasado es que el Estado no solo perdió la capacidad de acción, sino que perdió la capacidad de reflexión, porque perdió, digamos,
el acceso a la información del desarrollo infraestructural del país, digamos. Creo que para mí es algo que pasa en varias provincias, digamos. Es decir, hay provincias que en estas discusiones del troncal de agua, qué sé yo, no saben ni hasta dónde llegan los troncales y a dónde hay un barrio ubicado, qué sé yo. Entonces mi pregunta ahí esencial es cuáles son los problemas que encontramos para la conectividad de barrios populares o que encuentra el Estado para la conectividad de barrios populares, si son solucionables. Y después para mí hay una discusión de hasta dónde se puede pensar en tarifas diferenciadas o tarifas, digamos, que hagan más accesible económicamente a esas poblaciones, digamos. Sí, a ver, las dificultades existen, algunas las mencionaste. Creo que son de distinta índole. Por un lado, el Estado tiene que recuperar agilidad y músculo para poder ser más efectivo. Nosotros formamos parte de un organismo que es un ente regulador y que estamos también haciendo obras de infraestructura, con lo cual creo que también es un paso, pero creo que los próximos años debieran tener como desafío que haya fondos más estructurales para afrontar este nuevo tipo de obras públicas, ¿no? Pero que también son privadas, porque el mapa de la conectividad, como decía aquí la compañera, eso que por ahí a veces llamamos conectividad trucha, a veces no es una conectividad trucha, a veces es un vecino o un grupo de vecinos que tiraron fibra, que aprovecharon el posteo existente de la luz y dan un servicio, y que lo toman de un mayorista, lo revenden, y lo que no tiene es por ahí la licencia, pero que la puede tramitar fácilmente, o no tiene la organización administrativa, y muchas veces en los barrios se vende internet como se vende empanadas, con la misma dinámica, ¿no? Con el mismo cuadernito te cobran. Entonces digo, tenemos que trabajar también para fortalecer eso que existe, porque muchos de los proyectos, lo que hemos permitido en el caso de barrios populares, es que aquellos que presenten proyectos puedan tener la licencia en trámite, que no necesiten ser un licenciatario reconocido por el ENACOM, sino que la puede tramitar al mismo momento que hace el proyecto. Después lo que hay que ordenar, primero, es un mercado que entre lo que es internet, telefonía fija, telefonía móvil y servicio de televisión prepaga es un negocio de 200.000 millones de pesos por año, de los cuales internet es aproximadamente unos 50.000 millones de pesos por año, que hay que ordenarlo, que conviven redes públicas con redes privadas. Algunas redes, hablaba el compañero del corredor bioceánico, también hay una red en el norte del país que se llama la red Capricornio, que atraviesa Misiones, Formosa, Chaco, va a atravesar Salta, que es la idea de poder en el futuro no solo acceder a internet por el puerto de Las Toninas, sino que sea una fibra que viene de San Pablo y pueda salir al Pacífico. Digo, lo que hay es un desorden en términos de no terminamos de conocer por dónde pasan las redes, sobre todo las privadas, porque hay reticencia también a dar esa información. Las dificultades también existen, es que requiere también un conocimiento y una forma de trabajar. No es lo mismo que tirar caño de agua o asfaltar una calle que tiene un proceso más simple en el sentido de que se hace el cordón cuneta y se tira el asfalto, y esto requiere un saber hacer, requiere una capacidad técnica, requiere trabajos de ingeniería. Creo que tenemos que fortalecer también la capacidad de los actores para que lo puedan hacer. Hay muchas pequeñas y medianas cooperativas que lo hacen. Córdoba, Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires tienen mucha tradición de cooperativas que brindan esos servicios. Tenemos una dificultad con los pueblos originarios. Tenemos un programa que se llama Roberto Arias, que es para brindar conectividad a poblaciones rurales alejadas y para comunidades de pueblos originarios. Nos falta también comprender
las características que tienen las comunidades de los pueblos originarios no viven todas juntas en un lugar, sino las casas están más desperdigadas, hay lugares comunitarios, entonces tenemos que pensar que hay soluciones particulares para cada situación. A ver, ¿qué creo que hemos dado un paso? Digo, hoy nadie niega que los barrios populares tienen el derecho a la conectividad. Creo que eso hoy, hasta el más acérrimo opositor a esta idea, hoy al menos debe llamarse a silencio y reconocer que eso está en marcha. Creo que debemos ser más ágiles desde el Estado. Creo que tenemos que tener mecanismos de financiamiento más sencillos y que permitan que las obras se realicen con mucha más facilidad. Y por otro lado tenemos que fortalecer la capacidad organizativa y asociativa de pequeñas, medianas empresas comunitarias, para que también lo tomen como... Creo que gran parte de estos nuevos empleos que la economía popular y la economía social se puede dar, pueden estar vinculados a la conectividad. Ahí hay un vacío que probablemente podamos no, y además con una disparidad del mercado, de este mercado de 200.000 millones de pesos, las grandes empresas tienen el 80% de la facturación y el 40% del personal. Las pequeñas, medianas cooperativas tienen el 20% de la facturación y el 60% de quienes trabajan en el sector. Creo que el Estado tiene que tener también una actitud un poco más agresiva en el sentido de poder regular cada vez más y mejor la actividad para llegar a muchos argentinos que todavía no tienen ese acceso, ¿no? Gracias. Una más del estribo, breve pregunta, breve respuesta, porque ya estamos con... En particular, para ser muy, muy rápida, el derecho a la educación hoy no lo podemos pensar sin la conectividad, ¿no? Y vos dijiste una palabra al principio de tu exposición, también un poco lo que contaban los compañeros de lo urgente y lo de mediano y lo estratégico, ¿no? Y lo de más largo plazo. Vos dijiste soberanía tecnológica o soberanía digital, inclusión. Entonces yo te quisiera, ¿cuáles son los pasos, los caminos, las posibilidades para esa soberanía estratégica que me parece que es lo que puede permitir avanzar, para esa soberanía tecnológica que pueda avanzar en un camino más estratégico hacia una inclusión, una masividad, una universalidad? Gracias. Nuestro país tiene una empresa que es ARSAT, que es la empresa estatal que ha puesto satélites en el espacio y que, si todo va bien, en 2023 tendremos un tercer satélite que va a fortalecer mucho la capacidad en términos de comunicaciones y de conectividad. Creo que hay que fortalecer, creo que la soberanía tecnológica es un lugar hacia donde creo que no tenemos que perder esa visión. Muchas veces las grandes empresas tientan a instituciones, en muchos casos instituciones públicas, para proveerles servicio. Y hoy ARSAT tiene una capacidad de almacenamiento donde gran parte de la información de las grandes empresas está alojada en la red pública. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo, creo que por ahí va a fortalecer la red pública a nivel troncal y que pueda llegar esa última milla a los hogares, a las escuelas. Lo decíamos hoy, hay más de 1.500 escuelas rurales que no tienen ningún tipo de conectividad. Bueno, creo que también tenemos que proponernos que, así como en su momento se erradicaron las escuelas rancho, en los próximos años no puede haber escuelas desconectadas. Creo que esa es la nueva inclusión que tenemos que seguir promoviendo. Creo que hay que seguir destinando presupuesto público para seguir fortaleciendo, en diálogo con las empresas grandes, pequeñas, medianas, con las cooperativas, pero creo que el Estado tiene que tener un rol fundamental en la expansión de la red de fibra óptica. Gracias por la generosidad de los tres. Sabemos que están con el tiempo ajustado, pero nos ayudaron con las reflexiones, nos ayudaron las reflexiones de los compañeros. Estamos construyendo en estos conversatorios un corpus de ideas y ustedes hoy han hecho un aporte muy, muy significativo. Un aplauso para los compañeros. Muchas gracias.